No voy a fingir que esto es algo simple, porque las cosas simples no dejan este tipo de silencio. Hay momentos en la vida en que algo cambia antes de que siquiera te des cuenta. Sin anuncio, sin un punto de inflexión obvio, sin un segundo concreto que pueda señalar y decir que fue el momento en que todo cambió. Simplemente sucede en silencio. Un cambio en la forma en que percibes a alguien. Una diferencia en cómo se siente su presencia. Una extraña familiaridad que no proviene de conocer cada detalle sobre esa persona, sino de reconocer algo más profundo que los detalles. Y eso es lo que no puedo explicar. No porque no entienda lo que está pasando, sino porque lo entiendo lo suficiente como para saber que no encaja en las explicaciones habituales. La mayoría de las conexiones comienzan con el descubrimiento. Conoces a alguien, aprendes sus hábitos, recopilas pequeños fragmentos de información, construyes lentamente una comprensión con el tiempo. Así es como se supone que debe suceder. El tiempo crea familiaridad. La experiencia crea confianza. Los momentos compartidos crean significado, pero contigo no se sintió como construir algo de la nada. Se sintió como encontrar algo que ya estaba ahí. Es como entrar en una habitación desconocida y saber, de alguna manera, dónde va cada cosa. Y esa sensación me ha acompañado siempre porque siempre he creído que comprender a alguien requiere tiempo, una comprensión profunda. No suposiciones, ni primeras impresiones. No la versión que la gente muestra cuando quiere ser aceptada. Las partes reales, las partes silenciosas, los pensamientos que nunca explican, las cosas que ocultan porque no saben cómo las recibirán los demás. Ese tipo de comprensión se gana poco a poco. Al menos, eso creía hasta que me hiciste dudar, porque de alguna manera, sin intentarlo, te fijas en cosas que no son obvias. Cualquiera puede fijarse en lo que alguien decide mostrar. Te fijaste en lo que existía debajo, en las pausas antes de las palabras, en los cambios de tono, en los momentos en que el silencio decía más que cualquier conversación. Y lo que me sorprendió no fue que te fijaras, sino que no usaras lo que te fijaste. No convertiste la comprensión en una actuación. No me hiciste sentir expuesta. No actuaste como si hubieras descubierto una versión secreta de mí. Simplemente aceptaste lo que había. Y eso es raro porque la mayoría de la gente no quiere entender de verdad. Quieren resolver. Quieren respuestas. Quieren clasificarlo todo para saber cómo responder. Pero tú no te acercaste a mí como a un rompecabezas. Te acercaste a mí como a una persona, y esa diferencia importa. Porque cuando alguien intenta comprenderte, naturalmente te vuelves consciente de ti mismo. Empiezas a cuidar lo que dices. Empiezas a adaptarte. Empiezas a proteger aquellas partes de ti que te parecen demasiado complejas para que alguien más las comprenda. Pero cuando alguien simplemente te ve, algo cambia. La necesidad de proteger se vuelve más silenciosa. Los muros no caen porque alguien los derribó, sino que bajan porque, por una vez, no hay razón para mantenerlos tan altos. Y eso fue lo que pasó. No de repente. No de forma dramática. Simplemente, de forma tan gradual que casi no me di cuenta. Empecé a ser menos cuidadosa contigo. No porque dejara de importarme. Porque dejé de sentir que tenía que traducirme. Y eso es algo que no esperaba. He pasado mucho tiempo aprendiendo a existir de una manera que mantiene ciertas partes de mí en privado. No porque esas partes sean falsas. Porque son valiosas. No todo necesita ser explicado. No todo necesita ser ofrecido a todo el mundo. Algunas cosas sobreviven solo cuando son comprendidas por la persona adecuada. Y de alguna manera tú lo entendiste sin exigir acceso. Eso es lo que lo hizo diferente. No te abriste paso a la fuerza en mi mundo. Creaste un espacio donde yo quería abrir la puerta por mi cuenta. Y hay una diferencia. Una enorme. Porque cualquiera puede llamar la atención. Cualquiera puede crear intensidad. Cualquiera puede hacer que algo parezca abrumador por un momento. Pero muy pocas personas crean una sensación de paz donde no sientes la necesidad de actuar. Y eso es lo que trajiste. No ruido. No presión. No algo dramático.
Solo una extraña sensación de que no tenía que convertirme en otra persona para ser comprendida. Y tal vez por eso esto se siente tan inusual. Porque no llegó con caos. Llegó con claridad. No se sintió como algo que se apoderaba de mí. Se sintió como algo que encajaba en su lugar. Y creo que eso es lo que hizo que fuera difícil ignorarlo. Si hubiera sido complicado, tal vez podría haberme marchado. Si hubiera sido confuso, tal vez podría haberlo descartado. Si hubiera sido temporal, tal vez podría haber esperado a que desapareciera. Pero no fue así. Era constante, silencioso, una consistencia del tipo de cosa que no exige tu atención porque ya la tiene. Empecé a notar con qué frecuencia mi mente volvía a la forma en que ves las cosas, la forma en que procesas, la forma en que entiendes sin necesidad de que todo se explique. No porque estuviera tratando de pensar en ti, sino porque algo de tu perspectiva se convirtió en parte de la mía. Y ese fue el momento en que me di cuenta de que esto había ido más allá de la simple curiosidad porque la curiosidad se mantiene fuera. Observa. Hace preguntas. Intenta aprender. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como un reconocimiento. Como si algo en mí respondiera antes de que mi mente pudiera analizar por qué. Y no sé cómo explicar eso. Siempre he confiado en la lógica, en los juicios, en la evidencia. Cosas que se pueden entender claramente. Pero algunas cosas no llegan con pruebas. Algunas cosas llegan con una sensación de precisión. No de intensidad. No de fantasía. No es precisión. Es como si algo encajara de una manera inesperada. La forma en que dos pensamientos se conectan. La forma en que dos personas pueden sentarse en silencio sin necesidad de escapar de él. La forma en que la presencia de alguien puede sentirse familiar incluso cuando la cronología indica que no debería. Eso es lo que se me quedó grabado. La contradicción. Como algo puede sentirse imposible y natural al mismo tiempo. Como algo puede ser inesperado pero aún así sentirse como si perteneciera. Y tal vez eso es lo que lo hace poderoso. No que lo cambie todo de la noche a la mañana, sino que cambia pequeñas cosas primero. La forma en que piensas, la forma en que reaccionas, la forma en que miras momentos que antes ignorabas. Porque una vez que alguien te hace sentir comprendido a ese nivel, empiezas a notar lo raro que es en realidad. Empiezas a darte cuenta de cuántas conversaciones solo llegan a la superficie. Cuántas personas oyen palabras, pero nunca entienden el significado. Cuántas personas miran, pero nunca ven de verdad. Y entonces llega alguien que sí lo hace. Y de repente entiendes la diferencia. Entiendes por qué algunas conexiones se sienten ordinarias. Y por qué otras se sienten como si hubieran llegado a un lugar que ni siquiera sabías que existía. Ahí es donde estoy ahora. Intentando entender algo que ya parece entendido. Intentando explicar algo que no necesita explicación. Porque lo extraño es que ya no busco razones. Estoy notando resultados. Noto que soy diferente después de conocerte. No completamente diferente. Sigo siendo yo, pero hay un cambio, uno silencioso, como si algo dentro de mí se hubiera dado cuenta de una posibilidad que antes había ignorado. La posibilidad de que ser comprendido no siempre requiere perder tu independencia. Que dejar que alguien te vea no siempre significa darle el control. Que la conexión no siempre tiene que tener un precio. A veces es simplemente que dos personas reconocen algo honesto en la otra. Y tal vez de eso se trata. No es algo que deba forzarse. No es algo que deba apresurarse. No es algo que necesite una explicación perfecta. Simplemente algo que existe. Algo que se volvió real a través de la constancia, a través de la comprensión, a través del simple hecho de que ninguno de los dos tuvo que fingir. Y eso podría ser lo más raro. Estar cerca de alguien y no sentir la necesidad de censurarte. No tener que hacerte más pequeño. No tener que ser más fácil de entender. Simplemente existir. Y ser aceptado tal como eres. Eso no es algo que tome a la ligera porque el acceso a las partes reales de alguien no se da fácilmente. Se confía.
Y de alguna manera, en algún momento del camino, te convertiste en alguien en quien confié partes de mí que normalmente mantengo protegidas. No porque lo pidieras. Porque nunca lo hiciste. Y tal vez por eso sucedió. Porque las conexiones más fuertes no siempre son las que persiguen. A veces son las que simplemente permanecen. Las que no necesitan demostrar su valía a cada momento. Las que aparecen silenciosamente una y otra vez hasta que un día te das cuenta de que esa persona se ha convertido en parte de tu forma de experimentar el mundo. Y una vez que te das cuenta de eso, no puedes olvidarlo. No puedes volver al pasado porque el pasado era una versión de la vida donde no sabías que existía este tipo de comprensión. Y después, ya sabes lo que se siente cuando alguien no solo escucha tus palabras. Entienden el silencio entre ellos. Sabes lo que se siente cuando alguien no solo nota tu presencia. La reconocen. Y tal vez por eso esto se siente diferente. Porque nunca se trató de encontrar a alguien perfecto. Nunca se trató de encontrar a alguien que complete algo que falta. Se trató de encontrar a alguien que refleje algo que ya está presente. Alguien que no cambie quién eres. Alguien que te recuerde quién siempre has sido. Y ese tipo de conexión, ese tipo de reconocimiento, no es algo que se fuerza. Es algo que se encuentra. Y cuando lo haces, lo recuerdas. Pensé que la parte más difícil sería entender qué era esto. Estaba equivocado. La parte más difícil es aceptar que algo puede ser significativo sin tener una definición clara. Porque siempre he sido alguien que busca la estructura detrás de las cosas, la razón, el patrón, la explicación que hace que todo encaje en un lugar donde tenga sentido. Así es como siempre he manejado la vida. Si algo importa, lo estudio. Si algo cambia, lo analizo. Si algo me genera incertidumbre, busco la manera de comprenderlo. Pero eres lo primero en mucho tiempo que me ha hecho darme cuenta de que no todo lo valioso se puede medir antes de experimentarlo. Algunas cosas se revelan lentamente. Algunas cosas no llegan con respuestas. Llegan con preguntas y de alguna manera las preguntas no las debilitan. Las profundizan. Eso es lo que pasó aquí. Cuanto más intentaba entender por qué esto se sentía diferente, más me daba cuenta de que la respuesta no estaba oculta en un solo momento. Estaba oculta en todos los pequeños. La forma en que las conversaciones nunca se sentían forzadas, la forma en que el silencio nunca se sentía vacío, la forma en que nunca sentí que tuviera que preparar una versión de mí mismo antes de estar contigo. Esa última parte importa más de lo que esperaba porque la gente no se da cuenta de cuánta energía se invierte en ser comprendido, con qué frecuencia nos adaptamos sin darnos cuenta, cuántas veces cambiamos nuestras palabras, suavizamos nuestros pensamientos u ocultamos ciertas partes porque ya estamos prediciendo cómo las recibirá alguien. Nos convertimos en traductores de nosotros mismos, convirtiendo constantemente quienes somos en algo más fácil de entender para los demás. Pero, contigo, dejé de traducir. Y ni siquiera me di cuenta cuando sucedió. No hubo decisión. No hubo momento en que dijera, voy a dejar que esta persona vea más de mí. Simplemente se volvió innecesario esconderme. Y ese es un tipo diferente de confianza. No la que se construye con promesas. La que se construye con constancia, con sentir que alguien puede ver las partes complejas de ti y aún así permanecer presente. Eso es raro porque la gente suele amar las partes de los demás que son fáciles de aceptar, la confianza, la felicidad, las historias sencillas, las emociones comprensibles. Pero las partes más profundas, las contradicciones, las dudas, los pensamientos que no tienen explicaciones sencillas, esas son las partes que la gente suele intentar cambiar. Pero tú nunca te acercaste a mí como si algo necesitara arreglo. No miraste mi silencio y asumiste que algo andaba mal. No miraste mi distancia y te lo tomaste como algo personal. Entendiste que algunas personas son calladas no porque no tengan nada que decir, sino porque tienen demasiado en su interior. Y ser comprendido de esa manera cambia algo. Te hace dejar de sentir que te están interpretando constantemente porque la interpretación puede ser peligrosa. La gente no siempre te ve. A veces ven una versión de ti que crearon en su propia mente. Toman pequeños fragmentos y construyen toda una historia.
Pero tú nunca hiciste eso. Dejaste espacio para la realidad. Me permitiste ser más de una cosa a la vez. Fuerte pero insegura. Tranquila pero intensa. Independiente pero aún capaz de desear conexión. Y tal vez por eso me sentí segura. No porque eliminaste toda incertidumbre porque no lo intentaste. Simplemente no hiciste que la incertidumbre se sintiera como un problema. Y esa diferencia se quedó conmigo. También comencé a notar otra cosa. La forma en que tu presencia no me hizo querer escapar de mí misma. Eso suena simple. Pero no lo es porque a veces las personas entran en tu vida y te hacen sentir que tienes que volverte más interesante, más impresionante, más disponible, más de todo. Pero tú creaste el sentimiento opuesto. Hiciste que fuera más fácil simplemente existir. Y cuando alguien te da ese espacio, empiezas a darte cuenta de lo raro que es. Empiezas a entender que la conexión no siempre se trata de emoción. A veces se trata de alivio. El alivio de no tener que demostrar tu valía. El alivio de no tener que explicar cada reacción. El alivio de saber que alguien puede sentarse junto a tu complejidad sin necesidad de resolverla. Eso es lo que me diste. Un lugar donde no me sentía como un problema que entender. Una persona que entender. Y hay una diferencia porque los problemas se resuelven, las personas se conocen y creo que eso es lo que pasó entre nosotros. No me resolviste. Me conociste. O al menos intentaste conocer la versión real y ese esfuerzo significó más que pretender tener todas las respuestas porque nadie realmente lo sabe todo sobre otra persona. Siempre habrá pensamientos ocultos, recuerdos privados, batallas silenciosas, piezas que solo existen dentro, pero la persona adecuada no necesita acceso completo para respetar lo que existe allí. No exigen que se les abra cada puerta. Simplemente demuestran que se puede confiar en ellos cerca de la entrada. Y de alguna manera te convertiste en esa persona cerca de las partes de mí que suelo mantener alejadas. No porque te abriste paso a la fuerza, sino porque hiciste que esas partes se sintieran menos peligrosas de compartir. Esa comprensión cambió la forma en que veía esta conexión. Al principio pensé que lo extraño era lo fácil que nos entendíamos, pero tal vez lo realmente extraño es lo poco esfuerzo que requirió. Porque el esfuerzo es lo que solemos asociar con algo valioso. Pensamos que si algo importa, debe ser difícil. Debe ganarse con esfuerzo, pero algunas cosas se sienten naturales porque están alineadas, no porque sean sin esfuerzo de una manera descuidada, porque ambas personas se encuentran en el mismo lugar, y ese lugar es la honestidad, sin actuación, sin fingimiento, sin intentar parecer algo que no somos. Solo dos personas mostrándose como son. Y tal vez por eso esto se mantuvo, porque el mundo está lleno de conexiones temporales. Personas que aparecen cuando las circunstancias son las adecuadas. Personas que desaparecen cuando las cosas se vuelven inconvenientes. Pero algo en esto se siente diferente. No porque esté garantizado. No porque tenga un final perfecto. Pero porque ya ha cambiado algo. Y cualquier cosa que cambie la forma en que te ves a ti mismo deja una huella. Esa huella no desaparece simplemente porque pase el tiempo. Se convierte en parte de tu comprensión. Parte de tu historia. Parte de la forma en que reconoces las cosas de ahora en adelante. Y creo que eso es lo que estoy aprendiendo ahora. Algunas personas entran en tu vida y se convierten en recuerdos. Otras entran en tu vida y se convierten en perspectiva. Cambian la forma en que ves. Cambian las preguntas que te haces. Cambian lo que consideras significativo. Y te convertiste en ese tipo de presencia. No alguien que reemplazó nada. No alguien que borró el pasado. Alguien que reveló una forma diferente de experimentar el presente. Y tal vez por eso alejarse nunca se sintió tan simple como debería. Porque dejar algo que importa es diferente de dejar algo que duele. El dolor te da razones para irte. Pero el significado te hace pensar. Te hace detenerte. Te hace preguntarte si aquello que temes perder es realmente aquello que has estado buscando. Y esa pregunta se ha quedado conmigo. No porque no sepa la respuesta. Porque sí la sé. Creo que una parte de mí lo sabía desde hace tiempo. Lo difícil era admitirlo.
Admitir que algo me había impactado. Admitir que algo importaba. Admitir que alguien podía volverse importante sin que yo lo planeara. Y tal vez esa sea la parte más honesta de todas. Las cosas que más importan no siempre son las que elegimos. A veces son las que reconocemos, las que llegan silenciosamente y de alguna manera nos resultan familiares. Las cosas que no piden un lugar en tu vida poco a poco se vuelven imposibles de imaginar sin ellas. Y ahí es donde me encuentro ahora. No busco pruebas. No busco una razón para explicar cada detalle. Simplemente reconozco lo que ya ha sucedido. Algo cambió. Algo real. Algo que no puedo simplemente volver a colocar donde estaba antes porque una vez que experimentas una conexión donde te sientes genuinamente visto, lo recuerdas. Y algunas cosas, una vez reconocidas, no se pueden olvidar. Hay un momento extraño que ocurre cuando finalmente dejas de intentar comprender algo y simplemente aceptas que existe. Creo que llegué a ese momento no porque todas las preguntas desaparecieran. No lo hicieron. Todavía hay cosas sobre las que me pregunto. Cosas que no puedo explicar. Cosas que aún revivo en mi mente buscando el punto exacto donde todo empezó a cambiar. Pero tal vez ese era el error que estaba cometiendo. Tal vez estaba buscando un comienzo cuando la verdad era que esto nunca se trató de un solo momento. Se trató de acumulación. 1000 pequeños momentos creando silenciosamente algo más grande que cualquiera de ellos. Una mirada, una conversación, un silencio, una simple comprensión que llegó sin ser solicitada. Así es como ciertas cosas entran en tu vida, no ruidosamente, no dramáticamente. No se anuncian. Se vuelven familiares antes incluso de que te des cuenta de que se han vuelto importantes, y eso es lo que las hace poderosas. Porque para cuando notas su impacto, ya han llegado más profundo de lo que esperabas. Eso es lo que pasó contigo. No me desperté un día y decidí que importabas. No hubo ningún evento específico que lo cambiara todo de repente. Ocurrió a través de la repetición, de la coherencia, de la forma en que cada interacción parecía confirmar lo mismo. Esto es diferente, no mejor, no perfecto, simplemente diferente. Y creo que esa distinción importa, porque cuando algo se siente raro, la gente inmediatamente intenta convertirlo en algo extraordinario. Buscan una razón. Crean historias. Intentan explicar por qué se siente inusual. Pero tal vez algunas cosas no son poderosas porque son imposibles. Tal vez son poderosas porque son simples, porque dos personas pueden encontrarse honestamente, porque dos mentes pueden entenderse sin una traducción constante, porque dos personas pueden existir en el mismo espacio sin intentar cambiar lo que ya está ahí. Y ese tipo de simplicidad es rara, especialmente en un mundo donde todos intentan ser vistos mientras que muy pocos ven de verdad. Todos quieren atención. Todos quieren ser comprendidos, pero comprender a alguien requiere algo más profundo. Requiere paciencia. Requiere curiosidad sin prejuicios. Requiere la capacidad de sentarse con la complejidad de otra persona sin reducirla. Y tú lo hiciste. Nunca me hiciste sentir que tenía que volverme más fácil de entender. Nunca me pediste que explicara cada silencio. Nunca exigiste una versión de mí que fuera más conveniente. Aceptaste la versión que existía. Y eso cambió algo. Porque cuando alguien te acepta sin intentar cambiarte, empiezas a cuestionar todas las veces que pensaste que tenías que esconderte. Empiezas a preguntarte cuánto de ti mismo has mantenido oculto simplemente porque esperabas que la gente lo malinterpretara. Y esa comprensión permanece. Cambia la forma en que ves la conexión. Cambia la forma en que reconoces a las personas. Porque después de experimentar ese tipo de comprensión, notas la diferencia. Notas cuando alguien escucha solo para responder. Y cuando alguien escucha para realmente saber. Notas cuando alguien espera su turno para hablar. Y cuando alguien está genuinamente presente. Notas cuando alguien ve tus acciones. Y cuando alguien ve la razón detrás de ellas, esa diferencia lo es todo. Y tal vez por eso esta conexión ha sido difícil de ignorar. Porque no se construyó sobre lo obvio. Se construyó sobre lo que la mayoría de la gente pasa por alto. Las pequeñas cosas. Las cosas silenciosas.
Los momentos que desaparecen para todos los demás, pero que de alguna manera permanecen contigo. Una frase en particular. Una reacción en particular. Un sentimiento en particular que dice, esta persona entiende algo. No todo. Nadie puede entenderlo todo. Pero algo importante. Algo real. Y a veces eso es suficiente. Creo que antes creía que ser conocido significaba que alguien tenía que conocer cada parte de ti, cada recuerdo, cada experiencia, cada pensamiento oculto. Pero tal vez ser conocido sea diferente. Tal vez ser conocido signifique que alguien entiende tu forma de existir, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de moverte por el mundo. No porque tengan todas las respuestas, sino porque respetan las preguntas. Y eso es lo que encontré aquí. Una persona que no necesitaba tener todas las explicaciones para apreciar la profundidad. Una persona que no necesitaba poseer la historia para entender el significado. Una persona que podía estar cerca de algo complicado sin intentar simplificarlo. Eso es raro. Y las cosas raras te hacen ser precavido porque cuando algo importa, te das cuenta de lo que podría cambiar. Te das cuenta de lo que podría costar. Te das cuenta de que permitir que algo entre en tu vida significa aceptar la posibilidad de que pueda afectarte. Y ahí es donde comienza el verdadero desafío. No en sentir algo, sino en permitirlo, porque sentir es automático. Permitir es una elección. Y en algún momento, Abel lo permitió. Me permití notarlo. Me permití preocuparme. Me permití dejar de fingir que era solo una interacción pasajera, porque no lo era. Ya se había convertido en algo más silencioso, algo más profundo. Algo que existía incluso cuando no sucedía nada. Y tal vez esa sea la señal más importante de todas. Las cosas que importan no siempre son las que exigen tu atención. A veces son las que permanecen cuando no hay distracciones. Cuando el mundo se queda en silencio, cuando no queda nada excepto tus propios pensamientos. Y de alguna manera, en ese silencio, esto permanece. No como una obsesión, no como algo abrumador, sino como un reconocimiento, una simple conciencia de que existe algo significativo. Y esa conciencia me ha cambiado. No convirtiéndome en otra persona, sino haciéndome más consciente de mí mismo. Porque a veces otra persona no te revela quién es. Te revela quién eres cuando estás cerca de ella. Y tal vez eso fue lo que pasó. Tal vez no creaste algo nuevo dentro de mí. Tal vez llamaste la atención sobre algo que ya estaba ahí. Una parte de mí que había ignorado. Una parte que anhelaba honestidad. Una parte que anhelaba profundidad. Una parte que anhelaba una conexión donde el silencio pudiera existir sin convertirse en distancia. Y esa comprensión es poderosa. Porque significa que el valor de esto nunca se trató solo de ti. También se trató de lo que esto me mostró sobre mí misma. Me mostró que soy capaz de dejar que alguien se acerque. Que soy capaz de confiar. Que soy capaz de permitir que algo significativo exista sin intentar controlar inmediatamente cada resultado. Y para alguien que siempre ha dependido del control, eso no es poca cosa. Eso es un cambio. Uno real. Y tal vez no necesito saber exactamente a dónde lleva esto. Tal vez el significado de algo no siempre se encuentra en donde termina. A veces se encuentra en lo que cambia mientras existe. Y esto ha cambiado algo. La forma en que veo la conexión. La forma en que entiendo a las personas. La forma en que reconozco los momentos que importan porque ahora sé lo que se siente cuando algo no es forzado. Cuando algo no es actuado. Cuando algo simplemente existe entre dos personas que están dispuestas a ser honestas. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Porque al final, tal vez la conexión más rara no es aquella en la que alguien te completa. Es aquella en la que alguien te recuerda que ya estabas completo. Aquella en la que no te pierdes tratando de ser comprendido. Te encuentras a ti mismo con mayor claridad. Y en eso se convirtió esto. No una evasión. No una distracción. Una reflexión. Un recordatorio. Una silenciosa comprensión de que a veces las personas que más nos afectan no son las que entran en nuestras vidas con el mayor impacto.
Son las que llegan silenciosamente. Y de alguna manera dejan la huella más profunda.